Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este debate, tanto a las personas que están acá, en la oficina de nuestra Fundación Piensa, en la ciudad de Valparaíso, y también quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales, las distintas plataformas de la Fundación, y quienes probablemente también en nuestra región, de aquí a este domingo 7 de mayo, que tenemos esta elección tan importante, en búsqueda de información van a escuchar este podcast en Spotify, este video en YouTube o en nuestras redes sociales. Van a pedir también ahí quizá algunos recortes de esta conversación o poder escuchar la conversación completa. A todos aquellos que nos estén escuchando ahora, tanto en vivo o en diferido de aquí al domingo, muchas gracias por interesarse en esta conversación, en esta elección. Les transmito que el objetivo de la Fundación Piensa en este contexto es ciertamente poder contribuir al debate informado para que cada ciudadano de nuestra región pueda tener los elementos de juicio suficientes para tomar una elección que es muy relevante y que tiene que ver con elegir a los consejeros constitucionales que van a estar encargados de una labor muy relevante, que es proponerle al país una propuesta de nuevo texto constitucional en nuestra región de Valparaíso. El objeto es, en estos formatos que son relativamente cortos, uno siempre le gustaría que fuesen más largos, es poder, en una elección que a veces no ha tenido tanto ímpetu ciudadano, no ha tenido tanta repercusión a veces en los medios, poder ofrecerle a los ciudadanos de nuestra región esos elementos de juicio, buscar las diferencias entre ustedes, las prioridades que cada uno de ustedes tiene para su eventual trabajo, y ojalá en este ejercicio podamos, en este ejercicio digo de cívico, de amistad cívica, podamos hacerlo. Agradezco ciertamente a los candidatos que hoy día nos acompañan. Cuando partamos con la primera pregunta, yo los voy a ir presentando a cada uno de ellos. Le transmito a la audiencia que hoy día estamos con 4 candidatos de lujo, en el sentido que son, y acá los candidatos van a estar de acuerdo conmigo, candidatos que muy probablemente sean elegidos. Es bien probable que de esta mesa, si no los 4, una mayoría relevante de los mismos forme parte del Consejo Constitucional. Son 4 candidatos electoralmente muy competitivos y, según señalan los estudios y las encuestas y los comentarios de las personas informadas, que muy probablemente, insisto, puedan tener un buen resultado este domingo. Así que sin más, y agradeciéndoles a cada uno de ustedes 4 y a quienes nos están escuchando, la idea es poder guiar una conversación que, insisto, a veces son formatos apretados en el tiempo, pero que permiten tener estos elementos de juicio para poder votar informado. ¿Cuál va a ser el formato de la actividad? Lo vamos a dividir en 2 bloques principales, en donde vamos a hablar en una primera media hora, cerca de una media hora, para poder conocerlos más. Todos ustedes tienen un background, vienen de alguna parte, más allá del contenido constitucional, poder conocer sus posiciones respecto a ciertos hitos que han ocurrido en el proceso político chileno desde hace poco. Estoy pensando en su posición respecto de la Constitución del 80, su posición respecto a lo que fue el 18 de octubre, cómo han visto lo que fue el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, cuál va a ser probablemente su aproximación al trabajo de la Convención Constitucional, ir preguntándole a ustedes sobre esos puntos y que ustedes puedan responder. Sé que es muy difícil, 1 minuto ojalá. Cada una de esas preguntas, atrás tienen un cronómetro, yo también voy a estar cuidando el tiempo, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero la idea es que se puedan adecuar a ese minuto. Y en un segundo bloque, en el mismo formato, la idea es poder entrar a conversar un poco de contenidos constitucionales y saber su posición respecto a los principales temas. Acá tampoco va a ser, digamos, gran novedad los temas, los principales temas a propósito de los contenidos: sistema político, derechos fundamentales, derechos sociales, su visión sobre descentralización, y poder escuchar hacia el final libremente de cada uno de ustedes cuál es su prioridad, cuáles son sus motivaciones y por qué, en definitiva, los electores que los están escuchando debiesen votar por ustedes. Así que, volviendo a agradecerles, y para partir esto, como dicen por ahí, 3 cucharadas y a la papa, partimos desde acá hacia la izquierda, y después la segunda pregunta, o sea, parte primero Antonio, después la segunda pregunta Aldo, y se va hacia la izquierda y así sucesivamente. Si hay enredo ahí, yo lo voy moderando. Nos acompaña hoy día Antonio Marchesi, que está acá a mi izquierda. Antonio es abogado, fundador y exsecretario general del Partido Republicano, exdirector ejecutivo de Acción Republicana, fundador de Ideas Republicanas,
ciertamente es candidato por el Partido Republicano, que duda cabe, ¿no? De la lista del Partido Republicano. Hay que recordarle a quienes nos escuchan, la lista del Partido Republicano es una lista distinta de la lista de Chile Seguro o Chile Vamos, ¿no? Antonio, para partir y abrir los fuegos, y te pido ojalá si pueda hacer en un minuto, conocer, y es la misma pregunta para el resto, que la pueden ir preparando, ¿cuál es tu visión respecto de la Constitución que actualmente nos rige? ¿La Constitución del 80 o para algunos la Constitución de Lagos? Okay. No. Bueno, a lo largo de esta campaña he recorrido intensamente la región y muchas personas me han preguntado, bueno, ¿por qué acepté ser candidato? ¿Por qué? Especialmente considerando las inhabilidades, qué sé yo. Yo siempre les digo, la experiencia que vivió el país en la pasada convención no se puede volver a repetir. Todos los errores, los traumas que vivimos como país durante la convención no podemos repetirlos. Esta vez el ganador no puede ser una ideología, un sector político, tiene que ser Chile. Yo acepté ser candidato para ayudar a evitar que este nuevo proceso se convierta en esa trinchera ideológica que fue la convención, donde el Partido Comunista escribió una constitución para ellos, desde el revanchismo, desde la ideología, y no una constitución para todos los chilenos ni para el futuro de Chile. Yo creo profundamente en la libertad de emprender, de salir adelante, en la libertad de elegir la educación de nuestros hijos, en la libertad de elegir el médico que nos atiende y nuestro sistema de salud. Creo profundamente en el orden público, en el respaldo a carabineros, en la seguridad de vivir tranquilos, libres de delincuencia, libres de inmigración ilegal. Creo en regiones fuertes al servicio de las personas y no en un Estado enorme al servicio de los partidos políticos. Creo que nuestra Constitución vigente tiene grandes cosas que han sido condicionantes del éxito de Chile de los últimos 40 años. Y creo que una parte fundamental de esa Constitución tenemos que proyectarla otros 40 o 50 años hacia el futuro para darle a Chile otros 40 o 50 años de éxitos por delante. Hay asuntos puntuales que hay que corregir: tribunales de justicia, ministerio público, resguardo de la frontera, rol de las Fuerzas Armadas, respaldo a la labor policial, tamaño del Estado. Yo creo, en definitiva, en una constitución al servicio de las personas y no al servicio de los partidos políticos, en una constitución para todos los chilenos y para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Antonio. También nos acompaña hoy día don Aldo Valle, candidato independiente en un cupo del Partido Socialista, en la lista Unidad para Chile. También, para quienes nos escuchan, la lista Unidad para Chile es la lista que hoy día está conformada, podríamos decir, por una parte relevante del oficialismo, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista también. Don Aldo es abogado y académico, fue rector de la Universidad de Valparaíso entre los años 2008 y 2020. Aldo, si nos puedes dar tu aproximación respecto del orden institucional vigente de la Constitución actual. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir, por interesarse en actividades como estas de desarrollo cívico y cultural, pero que a veces vemos no da lugar a una deliberación respetuosa, sino a una oferta publicitaria, ¿no? Las elecciones deben ser algo distinto, de modo que yo celebro la iniciativa y agradezco la invitación a este conversatorio, Juan Pablo. Yo creo que específicamente, ¿no? Poner en contexto respecto de la crítica que uno puede hacer a la Constitución de 1980. Claro, es una Constitución que no tiene un origen democrático, que establece una serie de ventajas durante varios años de su vigencia, sin las modificaciones que hubo a partir del 2005. Yo creo que se mantuvieron algunas ventajas todavía después de la reforma del 2005. Creo que tiene una definición económica que obviamente contribuyó a un crecimiento, a un desarrollo económico, pero también, ¿no? Tiene, a mi juicio, alguna responsabilidad significativa, porque seguimos siendo un país que tiene desigualdades sociales que están afectando el sistema social, que nos están afectando a todos. A mí me parece que esto no se explica solo porque hubo un estallido social, el estallido social tiene unas causas anteriores, y entonces poner en contexto eso. Tampoco una Constitución va a superar los problemas que tenemos. Aquí necesitamos de grandes acuerdos más allá de la Constitución, y pongo eso en el contexto porque a veces se quiere también llevar al absurdo, ¿no? De que uno piensa que en las constituciones se resuelven los problemas de los países. No, los problemas de los países son más profundos y el nuestro también lo es. Muchas gracias, Aldo. También nos acompaña hoy día
María Pardo. María es militante de Convergencia Social, partido del presidente Boric, forma parte de la misma lista que Aldo Valle, la lista Unidad para Chile. Ella es abogada, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional. María, también muchas gracias por acompañarnos hoy día y si puede responder la misma pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a quienes están escuchándonos acá y virtualmente. Como constitucionalista, yo debo decir que la Constitución del 80 no cumple con el estándar mínimo que debe cumplir una constitución democrática. Las constituciones desde el punto de vista democrático son instrumentos que habilitan la agencia política de la ciudadanía. La Constitución del 80 no es un instrumento que hace eso, sino que hace todo lo contrario. La Constitución del 80 bloquea la agencia política de la ciudadanía y por lo tanto es tan importante esta oportunidad que tenemos hoy de cambiar esta Constitución. Y también me parece muy importante poner de relieve lo que dice relación con la fórmula de Estado subsidiario que se plantea o que se construye a partir de la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque a partir de ello también es que se habilita la agencia política y económica de unos agentes por sobre todos los demás en la sociedad. No me voy a extender más en ese punto porque no quiero pasarme más del tiempo, pero eso está en un artículo que yo publiqué en la Law and Critique, por si lo quieren leer, que se llama What Constitution. Muchas gracias, María. Y finalmente, para terminar esta primera ronda, agradezco y presento a don Gonzalo Ibáñez. Gonzalo va de candidato independiente en un cupo de Renovación Nacional en la lista de Chile Seguro, que en clave política es Chile Vamos, digamos. Gonzalo es abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho también, fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y diputado por lo que era el antiguo Distrito 14 de Viña del Mar y Concón entre los periodos de 1998 y 2006. Gonzalo. Gracias por la invitación, amigas y amigos. Mire, cuando a uno le preguntan la opinión sobre la Constitución de 1980, oye, con el debido respeto pregunto a cuál te refieres. Porque está la original de 1980, después está la de 1989, si no me equivoco, después está la del 1990, 91, y las que se le incorporaron sucesivas modificaciones hasta llegar a la Constitución del 2005. Entonces, cuando yo oía a mi colega aquí referirse a la Constitución del 80 como una Constitución antidemocrática, qué sé yo, y todo lo demás, oye, recordaba las palabras del presidente Lagos cuando promulgó la reforma del 2005, ¿no? Que por fin teníamos una Constitución democrática, abierta al país, que une al país, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿a cuál nos referimos, no? Yo creo que eso es muy importante decirlo. Pero en general, miren, yo quiero recordar que desde 1980 hasta el año 2019, o sea, estamos hablando casi 40 años, el tema constitucional prácticamente desapareció de la preocupación pública, ¿no? Si estamos nosotros en las encuestas de temas de preocupación pública, siempre el tema constitucional estaba a la cola con un 2-3%. Después pasa, digamos, por arte de birlibirloquia a estar en un primer lugar y aquí nos encontramos tratando de darle forma a una constitución sensata hacia el futuro. Yo creo que con todas sus modificaciones, con todos sus calificativos, con todos sus apelativos, ese continuo de constituciones entre 1980 y 2019 fue un texto que le sirvió al país como base de un desarrollo muy importante que le alcanzó a mucha gente, ¿no? Que le mejoró la condición de vida a los chilenos en una forma sustantiva, ¿no? Y que no lo podemos poner en riesgo. Eso es lo que tenemos que retomar en este trabajo de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos a la siguiente pregunta. Este primer bloque, sin duda, que es una fecha muy relevante que explica en parte lo que estamos viviendo hoy día, en parte el proceso constitucional, es el 18 de octubre. El 18 de octubre como fecha, como hito, como proceso, como cada cual de ustedes quiera aproximarse. Me gustaría saber cómo ven ustedes esa fecha, qué significa, si la valoran positiva o negativamente y por qué. Partimos, si les parece, Donaldo, por usted y vamos hacia la izquierda. Muy bien. Sí. A mí me parece que es bien importante considerar también ese hecho como el resultado, ¿no?, de un deterioro estructural en la sociedad chilena
de su sistema político y también, obviamente, de los límites con que ha tocado el sistema económico, ¿no? Tuvimos efectivamente periodos de crecimiento como nunca, ¿no? La década del 90 es probablemente la década más productiva, de mayor prosperidad de la economía chilena. Compite con la de 1840, pero finalmente los datos al parecer dicen que esa fue la época de mayor crecimiento de la economía chilena. Bueno, eso fue obviamente desgastándose y hasta la década del 2000 claramente no se detiene el crecimiento económico. Y tenemos luego un sistema político también por diseño constitucional que va marcando una distancia enorme con la ciudadanía, con sus demandas, con los cauces para expresar esas demandas, y eso deriva, y por otra parte, ¿no?, un deterioro socionormativo. Yo quiero detenerme en esto, digamos, porque esa revuelta social o ese estallido social no tiene solo un contenido político. Esa no es la obra de unas determinadas organizaciones políticas. Es una ruptura bastante más transversal que no necesariamente tiene un contenido ideológico. Algunos se lo quieren atribuir. Algunos creen que hacen muy bien, digamos, al atribuirse eso y decir que son sus autores, pero la verdad es que eso no es efectivo. Es más bien la manifestación más cruda de la crisis sociopolítica y que desde el punto de vista económico tenemos para integrar la sociedad chilena. No la hemos resuelto y necesitamos algún tiempo para resolverla. Eso es. Muchas gracias, Aldo. María. ¿Todavía siguen corriendo el límite de 1 minuto? Sí, estamos con algo de flexibilidad, pero la idea es adecuarse al minuto. Yo sé que es difícil, por eso siempre hay un respeto, o sea, pasarse un poquito. Yo respetaré las reglas. Me parece que a partir de octubre de 2019 hay una interpelación, varias interpelaciones que siguen vigentes. La primera dice relación con interpelación al sistema político, a los partidos sobre todo. Yo creo que esa interpelación es algo que, por lo menos desde mi vereda, desde mi partido político, nos hemos tomado muy en serio, porque la ciudadanía nos ha hablado muy fuerte en esa instancia y desde ese momento en adelante de que el sistema de partidos debe cambiar, de que no les estamos dando a la ciudadanía lo que se merece en términos de trabajar por el interés general y no por los intereses particulares. Y por otra parte, creo que hay una gran interpelación al sistema económico, eso está claro, no más abusos, no más corrupción, no es solamente una interpelación al sistema político, también es al sistema económico, a las colusiones y una serie de otras cuestiones que al final del día la gente siente como profundamente injusta, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto da para un proceso muy largo, pero yo creo que lo más importante es tener presente que estamos donde estamos porque han pasado todas las cuestiones que nos han llegado acá. Hemos pasado por un proceso anterior que falló, pero aún así las interpelaciones siguen vigentes y esas interpelaciones son cuestiones de las que nos debemos hacer cargo en este nuevo proceso constituyente y espero que así sea. Muchas gracias. Gonzalo. Mira, el 18 de octubre es una fecha que debe mirarse desde distintos puntos de vista, tantos como en la realidad, como era en la realidad, ¿no? Porque por una parte tenemos, claro, demandas sociales, gente, mejores sueldos, mejores previsión, mejores salud, vivienda, etcétera, pero a la vez y masivamente y de una manera atroz, un estallido de violencia como nunca había conocido nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos que explicar lo uno y lo otro. Está bien que haya habido, digamos, se haya puesto sobre el tapete algunos temas sociales que requerían solución y que debió buscarse solución a ellos. Pero junto con ello y de una manera masiva, apabullante, vino una violencia que mostró cómo ese clamor ciudadano era utilizado como pretexto para una subversión generalizada dentro del país, ¿no? No es posible que se quemen 100 estaciones del metro de Santiago, se incendien iglesias, se entre a saquear comercios, supermercados, se tomen autorrutas, carreteras, etcétera. 400.000 personas perdieron el trabajo en esta azonada. 2 millones de personas quedaron sin movilización, ¿no? Todo eso está en el 18 de octubre y no se puede dejar de lado. Por eso yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, lo que fueron las demandas sociales que al final fueron usadas como pretexto para desencadenar esta violencia, de la cual al final solo nos salvó un poco la pandemia, pero que sigue vigente y lo vemos día a día hasta ahora. Esa delincuencia trajo esta otra que nos azota ahora.
Gonzalo, Antonio. Sí, una de las consecuencias negativas de la prosperidad económica de nuestro país de los últimos 40 años fue que nos olvidamos de defender ciertas ideas. Y en ese sentido, creo que la Fundación Piensa y el Partido Republicano tienen un componente en común. Creo que ambas instituciones nacen con fines, con objetivos distintos, pero ambos nacen por la necesidad de defender o hacer patentes ciertas ideas, ciertas discusiones de lo público. El abandono de las ideas durante 30 o 40 años, creo que significó, en política no hay espacios vacíos, cuando se abandona un espacio alguien lo ocupa, y el abandono de la defensa de las ideas de la libertad permitió que solamente quienes no creen en la libertad sembraran la ideología durante décadas en Chile. Creo que ahí hay un componente que es fundamental. Después, creo que el peor enemigo de la libertad no son ciertos partidos políticos de izquierda, son los abusos de ciertas personas, y yo lo he dicho en distintas radios y lo repito aquí, creo que hay que ser durísimos contra la corrupción, contra las colusiones, contra los procesos de licitaciones arreglados, contra la discriminación de proveedores, contra todo tipo de abusos del sistema económico de libertad. Los peores enemigos de la libertad y los que más daño le han causado a nuestro país han sido los que han fijado precios, los que se han coludido. Y se juntan dos elementos detonantes, el abandono de las ideas y el abuso del sistema. Y eso siembra el escenario perfecto para lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo quiero preguntarles, ¿quién quemó el metro? Que el metro no se quemó solo. ¿Fue una cosa espontánea? Yo creo que no. Se quemaron no sé cuántas decenas de estaciones de metro en 27 minutos de diferencia, la primera de la última. ¿Eso fue espontáneo? Yo creo que no. Entonces, hay múltiples responsabilidades. Hay una responsabilidad del mundo político por abandonar la defensa de las ideas de la libertad. Hay una responsabilidad importantísima de ciertos personajes puntuales que abusaron del sistema económico. Y hay una responsabilidad importante de, espero que algún día sepamos quién, de los que coordinaron un ataque sistemático a nuestra democracia. Gracias Antonio. Les pido, insisto, por favor, ojalá acercarse lo más posible al minuto para poder terminar en los tiempos. Muchas gracias por sus respuestas. Para ir cerrando, perfilando y cerrar este primer bloque, me gustaría saber, porque al final del día ustedes están convocados o están postulando para ser parte del Consejo Constitucional, ¿no? Es indudable que tuvimos una experiencia reciente, que fue la Convención Constitucional, que estaba convocada para lo mismo. Cualquiera sea la razón que uno le quiera atribuir, también me parece indudable que ese ejercicio fracasó, ¿no? La propuesta constitucional se rechazó. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es su visión respecto de lo que fue la Convención Constitucional, especialmente respecto del texto de la propuesta, y acá un ejercicio que yo sé que es prácticamente imposible, tratar de saber cuál es su grado de afinidad con la propuesta de la Convención Constitucional, si acaso ustedes la aprobaron, la rechazaron, la aprobaron con ciertos resguardos, y así también para que los ciudadanos puedan hacerse una idea, insisto, de cuál es su posición política, y acá también vinculado algo más a los contenidos constitucionales. Partimos, en este caso, por María Pardo, de Convergencia Social. Ya, muchas gracias por esta pregunta. Creo que es una pregunta que es muy importante para el contexto en el que estamos debatiendo. Yo voté apruebo de entrada y de salida. Evidentemente que votar apruebo de salida tenía su cuento, ¿no? No era aprobar el texto en su completitud, porque era bien difícil estar de acuerdo con todas y cada una de las disposiciones, pero ciertamente que hay cosas que yo rescato de ese texto. Para mí una que es fundamental es la paridad. Yo creo que la paridad es un tema que ya está súper instalado y para mí es un gran triunfo para las mujeres. Creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en política y por lo mismo es que celebro que ese tema se haya instalado, que se ha instalado también en este nuevo proceso constituyente en que todos los órganos están compuestos paritariamente, y espero que también pueda llevarse a el nuevo texto constitucional.
Por otra parte, también creo que hay cuestiones relativas al sistema político, a cómo está organizado el sistema político, que son interesantes y que están apareciendo nuevamente en la propuesta de la comisión experta. Yo creo que ahí hay cuestiones que también se pueden rescatar, pero ciertamente que hay que hacer la crítica. Yo desde el primer momento que perdimos, me pregunté a mí misma y le pregunté a mis colegas, compañeros, en qué fallamos, porque al final del día hay que hacer un proceso de autocrítica y decir, bueno, la ciudadanía nos dijo que no. Si nos dijo que no, por algo será, ¿verdad? No podemos echarles la culpa. Entonces, en ese sentido, creo que, simplemente para decir un par de cosas más, creo que fue un texto que no le hizo sentido a la ciudadanía. Eso me parece que es la gran crítica, autocrítica. El texto no le hizo sentido a la ciudadanía, se sintió desconectado de la ciudadanía. En parte eso yo creo que tuvo mucho que ver con su extensión, y por lo mismo yo creo que hay que sacar los aprendizajes para este nuevo proceso constituyente. Hay que hacer un texto que le haga sentido a la ciudadanía, con la que la ciudadanía se identifique, un texto sencillo, un texto en lenguaje claro. Eso, para no extenderme más. Gracias, María. Gonzalo. Sí, mira, yo voté rechazo de salida y también de entrada, al revés de esta dama. Pero, ¿por qué voté rechazo de salida, no? Por desacuerdos fundamentales. Refundar Chile. Oye, si Chile tiene por lo menos 500 años de historia, por decir lo menos, ¿no? Hay generaciones de chilenos que se han sacado la mugre durante todos estos años para entregarnos un país levantado, un país ya constituido, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir de Chile cuando se trata de dar una constitución, que Chile es un país ya constituido y que tiene esta tradición atrás que no tirar por la borda. Aquí se trataba de partir de cero, de una hoja en blanco, refundar un país. Eso era francamente una locura que no se podía aceptar de ninguna manera. Y mira, lo que no es. Una de las cosas más importantes que nos enseña nuestra historia es la unidad del pueblo y de la nación chilena, ¿no? Mira, aquí si nosotros estudiamos nuestros árboles genealógicos vamos a encontrar que tenemos decenas de orígenes, ¿no? No hay ninguno que pueda decir raza pura, ¿no? Ni mucho menos. Desde los pueblos que estaban aquí en 1500, cuando llegaron los españoles y después los que se sumaron de distintos países de Europa y de Asia, hemos formado una sola nación, nos hemos fundido en un gran pueblo sin ninguna cortapisa, sin ninguna barrera, sin ningún prejuicio, ¿no? Y eso tenemos que mantenerlo, fomentarlo y proyectarlo, ¿no? La idea de dividir al país en naciones distintas unas de otras nos iba a conducir a lo que pasó en su tiempo en Sudáfrica, ¿no? En que los blancos a un lado, los negros al otro, baños para los blancos, baños para los negros, buses para los blancos, buses para los negros, territorio para uno, territorio para otro. Eso no puede ser, tenemos que rechazarlo de frentón, ¿no? Y afirmar la unidad de nuestro pueblo y la unidad de nuestra nación. Son, a mi juicio, las bases sobre las cuales hemos de trabajar la próxima Constitución. Gracias, Gonzalo. Antonio. Sí, dos puntos. Primero, ¿por qué creo que fracasó el proceso constitucional anterior? Yo creo que hay dos motivos, uno de forma y otro de fondo. Creo que la izquierda más radical llevó a redactar la Constitución a un conjunto de personas que no estaban, en su gran mayoría, ni de cerca capacitadas para redactar una Constitución, que no tenían ni las competencias, ni los conocimientos, ni el sentido común, ni el patriotismo necesario para escribir una Constitución, y que hicieron del proceso un circo, un triste circo que tuvimos que sufrir como país. El segundo motivo por el que creo que fracasó, un motivo de fondo, porque no era una Constitución para todos los chilenos. Por eso estoy de acuerdo con la afirmación anterior de que era una Constitución que no le hacía sentido a los chilenos. ¿Por qué no le hacía sentido a los chilenos? Porque era una Constitución que no era ni para todos los chilenos ni para el futuro de nuestro país. Era una Constitución escrita por el Partido Comunista para el Partido Comunista, desde el revanchismo, desde los caprichos ideológicos, que ponía en riesgo todo lo que somos, ponía en riesgo desde nuestra identidad, desde nuestras tradiciones y nuestra cultura, hasta la continuidad de Carabineros de Chile. Ponía en riesgo todo lo que somos como país. ¿Y qué rescato? ¿Qué rescato del proceso? Lo primero que rescato es que se haya rechazado. Y eso podrá sonar un poco a broma, pero no tiene nada de broma. Es tremendamente valioso y rescatable el hecho de que 8 millones de chilenos
hayan tenido la sensatez, la prudencia, el sentido común, el patriotismo, para rechazar una constitución que nos dividía como chilenos, que ponía en riesgo todo lo que somos como país. Del texto definitivamente no rescato nada. Y lo segundo que rescato, además del hecho de haber sido rechazado, creo que el proceso sirvió para que tomáramos conciencia de un conjunto de asuntos fundamentales para nuestra vida en sociedad de la que quizás no éramos tan conscientes. Creo que hoy día, como país, somos mucho más conscientes de la importancia de la unidad nacional, que estuvo en riesgo, de la importancia de respaldo a Carabineros de Chile, que estuvo en riesgo, de la importancia de que cada chileno sea dueño de sus ahorros previsionales, que estuvo en riesgo, de la importancia de no meter la mano en la urna, porque la paridad de salida lo que hizo fue dejar fuera de la convención a 11 mujeres electas. ¿Bueno? ¿Cómo? Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Con eso tengo. Gracias. Muchas gracias. Flexibilidad, pero no tanto. Donaldo, por favor. Bien. A mí me parece que uno debe distinguir aquí, porque yo no participo, no apruebo de la forma en que se dio el debate. A mí me parece que las constituciones no son imposiciones de mayorías. No son actos de fuerza y deben cuidar que en consecuencia expresen no a un determinado sector de la sociedad, sino que debe avanzar para representar, ¿no?, a los principales actores relevantes y las principales tradiciones, creencias que hay en los países, digamos. No, eso yo creo que fue un error. Entonces yo distingo entre la Constitución, un texto jurídico-político, un texto social y también hay un texto cultural. Uno puede, digamos, en esa, por así decir, en ese análisis, ¿no? Y claro, desde el punto de vista jurídico-político, yo voté apruebo, y voté apruebo porque me parecía que los principios del Estado de Derecho, de un sistema democrático, estaban ahí debidamente salvaguardados, digamos. No veía en eso riesgo alguno. Si hubiese visto signos totalitarios, desde luego habría votado en contra, y no los vi porque en definitiva se dejaba la decisión, ¿no?, a la ciudadanía. Ahora, reconocía derechos sociales que yo considero desde luego muy valioso y creo que eso hay que rescatarlo de esa Constitución, y por eso que se rescato el Estado social y democrático de derecho. Rescato respecto al carácter del Estado el acento en la descentralización. Hablaba de un Estado regional, pero no llegaba a ser Estado regional, esa es la verdad, seguíamos siendo un Estado unitario, ¿no? Y luego, creo que es muy importante, a propósito del texto cultural en una Constitución, los límites de lo político. Yo creo que siempre hay que cuidar que lo político y el Estado, ¿no?, no invada los dominios de la subjetividad, al punto que me parece a mí el lenguaje de este texto hacía. Iba más allá y, en definitiva, claro, aquí se ha usado la expresión, me parece bien, no le hizo mucho sentido, pero esos dominios de la subjetividad, donde están los valores, las creencias, el lenguaje, deben ser parte de lo que un constituyente considere. Muchas gracias, Aldo. Con esto vamos cerrando este primer bloque para ir conociendo a estos candidatos. Les recordamos a quienes nos están escuchando, sobre todo a través de redes sociales. Estamos hoy día, miércoles 3 de mayo, a puertas de la elección del Consejo Constitucional. Un debate acá en la Fundación Piensa, Centro de Estudios de la Región de Valparaíso, conociendo a distintos candidatos al Consejo: Antonio Barquesi, Aldo Valle, María Pardo y Gonzalo Ibáñez, para esta elección del día domingo. A quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, y que probablemente se están informando y conociendo a sus candidatos para poder votar este domingo 7 de mayo. Vamos a pasar al segundo bloque para hablar, estimados candidatos, un poco de contenido, lo que nos permita el tiempo para poder también conocerlos un poco más. Y vamos a seguir con el mismo esquema. Insisto, la idea no es ser un catón del tiempo, pero ojalá acercarse al minuto, minuto y medio, no pasarse de ahí, de modo tal que pueda ser justo para cada uno de los candidatos. Vamos a partir en este caso por Gonzalo Ibáñez y vamos a seguir la lógica de hacia la izquierda, en este caso el segundo sería Antonio, y así en lo sucesivo. Antes de preguntarle por contenidos específicos que les voy a preguntar, al principio una pregunta más libre, ¿no? Hoy día los lolos hablan de red flags, ¿no? De red flags, don Gonzalo. Ciertas líneas, bandera roja, son banderitas rojas o líneas rojas. Dice, si llego a esa línea roja, acá no. Yo en este cuento yo no voy. Si es que se aprueba tal cuestión en la Constitución,
yo la rechazo. ¿Ya? Por poner un ejemplo, mira, si es que la propuesta constitucional no consagra una protección explícita a la vida del que está por nacer, yo rechazo la propuesta constitucional. O si la Constitución garantiza la provisión mixta de derechos sociales, en todos los derechos sociales, incluido salud, por ejemplo, no, ahí yo no paso. Si es que la propuesta constitucional tiene eso, yo la rechazo. Si es que se consagra invento, un presidencialismo muy atenuado, yo rechazo. Cada cual tiene en su conciencia ciertos elementos que uno dice, mire, si es que se toca esto en la Constitución, yo no voy en el futuro a prueba. Me gustaría saber en el caso de ustedes, cuáles son sus red flags, cuáles son sus líneas rojas, que en caso que el trabajo que probablemente ustedes hagan, digan, mira, si es que esto está en el contenido, no, yo acá no voy, yo rechazo. Partiendo por usted, Gonzalo. Yo, más que hablar de puntos rojos, como dices tú, red flags, ¿se dice? Sí. Ya. Bueno, aprender algo nuevo. Yo quiero decir las cosas que yo defiendo, no contra las que yo me defiendo, sino tal vez en el tema de los niños por nacer, por ejemplo, yo defiendo la vida desde que ésta comienza, ¿no? Que los expertos me digan cuándo comienza, ¿no? Pero yo me parece que es absolutamente natural que si defendemos la vida humana, la defendamos desde que comienza. Ahora, si comienza aquí o allá, que lo digan los que entienden, ¿no? Pero la lógica me llama a eso. Enseguida, ¿no? El tema de los derechos sociales, ¿no? Que se están manoseados en el último tiempo. No cuesta nada hacer enumeraciones exhaustivas, ¿no? Que no se terminan nunca. La vivienda, la educación, la salud, la previsión, este y el otro, ¿no? Está bien, me parece muy bien. Nosotros, las personas humanas, estamos en sociedad para vivir mejor, y eso significa disponer de esos bienes y servicios, por supuesto. Y tenemos que garantizarlo, pero para eso tenemos que generar los recursos, ¿no? Hay un olvido esencial en esta materia que no puede dejarse de lado. La Constitución ha de establecer las bases de un sistema que permita el crecimiento económico, el desarrollo, y para eso no tenemos que inventar la pólvora. Tenemos que volver la vista atrás a estos 40 años que han transcurrido, que han sido de un progreso enorme, y a pesar de todo lo que se dice y acusa, le ha permitido a los chilenos salir, por ejemplo, de la extrema pobreza que nos caracterizaba antes y disponer de bienes y servicios que antes no estaban completamente alejados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto esencial. Enseguida, el tema de la seguridad pública, ¿no? Obviamente tenemos que recuperar para nuestras Fuerzas Armadas y de Policía el estatus que les corresponde, ¿no? Darle el equipamiento, la preparación, el número y sobre todo el respaldo político, que es el que les ha faltado. Ellos son la columna vertebral de la nación y así deben ser reconocidas. Muchas gracias, Gonzalo. Me permito aclarar también un poco el sentido de la pregunta, ¿no? El ejercicio constitucional, de alguna manera, inevitablemente es un ejercicio de consensos, ¿no? En el sentido que, si uno dice, acá quizás me pongo el gorrito y opino algo, ¿no? Pero si en el proceso pasado hubo un sector político que se pudo haber visto los resultados electorales, querido llevar la pelota para la casa porque tenía los quórum para hacerlo, se hace difícil pensar que algún sector político va a tener esos quórum en el proceso en el que viene ahora, ¿no? Entonces, todos los convencionales van a tener que hacer un ejercicio que es muy natural en toda negociación, en toda conversación política, que es, mire, yo creo esto, pero hay ciertos aspectos que estoy dispuesto a, comillas, transar, y hay ciertos intransables, ¿no? El objetivo es tratar de, para conocerlos bien a ustedes, saber cuáles son esos intransables de ustedes, ¿no? Antonio. Sí. A ver, creo que la Constitución vigente tiene un conjunto de elementos que han sido fundamentales para el éxito de nuestro país, en muy distintos ámbitos, desde el derecho a la vida hasta la concesión plena en minería, desde la libertad de enseñanza hasta la autonomía del Banco Central. Creo que hay un conjunto de elementos que tenemos que ser capaces en este Consejo Constitucional de preservar y de proyectar hacia el futuro. Ahora, yo tengo la impresión de que la gran discusión en este proceso va a estar dado por qué valor le damos a la libertad en el marco de la vivienda, de la salud, de la educación, de una serie de aspectos fundamentales para la vida en sociedad. Yo creo que tenemos problemas que resolver indudablemente. El Estado tiene un rol relevante que cumplir ahí, sin duda que sí.
El Estado tiene que reemplazar la libertad de las personas a la hora de elegir en qué colegio estudian sus hijos, con qué médicos se atienden, por ningún motivo, por ningún motivo. Y creo que esa es la gran línea roja. Si queremos un país donde el que toma las decisiones es el Estado, o si queremos un país donde el que toma las decisiones son cada persona, cada familia, cada conjunto de personas agrupadas para fines específicos. Creo que ahí está el gran desafío. Y yo quiero, y con esto cierro, porque estoy ya pasado en el minuto, y yo creo que tenemos que avanzar en más libertad, porque hemos construido un Chile donde claro, garantizamos o consagramos ciertas libertades de elección, pero finalmente ese auxilio fiscal va en subsidio o en ayuda de la oferta, no de la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, para que cierto alumno, cierto joven pueda acceder a recursos públicos para estudiar, tenga que estudiar en determinados establecimientos y no en otros? ¿Por qué para tener una vivienda con ciertos beneficios tributarios o fiscales o de subsidios tienen que ser esas y no otras? Yo creo que tenemos que avanzar en libertad. Y esa libertad pasa por entender que la libertad pasa más por la demanda que por la oferta. Gracias, Antonio. ¿Y Aldo? Respecto de los contenidos de la nueva Constitución, o sea, para mí muy importante, digamos, ciertamente unas libertades fundamentales propias de una sociedad democrática y pluralista. O sea, para mí es una línea roja. Si no garantiza eso, de verdad, yo no apoyo un proyecto político que no contenga en la base, digamos, esas libertades fundamentales. Pero también creo que necesitamos una Constitución que garantice derechos sociales de ciertas necesidades básicas. No todo ha de convertirse en derecho social, pero a mí me parece que salud, educación, una pensión de vejez y el acceso a la vivienda debieran ser políticas sociales en que el Estado asume una responsabilidad con esas prestaciones. Ahora, derechos sociales, provisión mixta. No creo que sea necesario imponer la provisión única, así monopólica del Estado. Lo importante aquí es el carácter de la relación. Si no es una relación mercantil, y en educación nosotros hacemos eso hace mucho rato, ¿no? Aquí el Estado financia el 90% de la matrícula en el sistema escolar. Y no lo hace sobre la base de una oferta puramente estatal. Y hay libertad de enseñanza y hay libertad para los proyectos educativos. Es así. Gratuidad, hay acceso a todas las universidades sin imponer el Estado, digamos, una voluntad. Y así también lo pienso yo. Un sistema político democrático, una democracia sin ventaja, ¿no? Eso para mí también es una condición, digamos. Porque si hay quórum contramayoritario o la vía de una tercera cámara, como ha funcionado en la Constitución del 80, yo no estoy de acuerdo con eso. Estado de Derecho, el principio de legalidad, a mí me parece fundamental para evitar, obviamente, ¿no?, la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es un valor de la democracia. La seguridad jurídica, digo, es un valor de la democracia. Descentralización, porque tiene que ver con el carácter del Estado y cómo acercamos la democracia a las personas. Mis líneas rojas tienen que ver entonces con que yo no acepto mecanismos contramayoritarios en la Constitución. No puede haber minorías privilegiadas en ningún sentido, ¿no? Y desde ese punto de vista, aunque ya me pasé y llegué a los 2 minutos, estoy por contribuir a los acuerdos en torno a estas materias. Gracias, Aldo. María. Ya, primero algo general acerca de lo que yo busco. Yo busco una constitución que sea un marco distinto para este país, un marco que habilite las transformaciones. Me parece que sabemos, las personas que estudiamos Derecho Constitucional, que establecer cuestiones a nivel constitucional implica rigidizar decisiones. Y yo creo que eso es algo que hay que contemplarlo detenidamente de qué vamos a poner en la Constitución y qué no, porque lo ideal es que la mayoría de las materias esté al alcance del legislador democrático. Para algo estamos en una democracia. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante, sería un red flag, como dice Juan Pablo, que la Constitución nueva bloqueara la democracia. Si la Constitución nueva bloqueara la democracia, para mí eso es un red flag, desde luego. También sería un red flag que la Constitución nueva estableciera un modelo rigidizado de salud o de pensiones. No estaría de acuerdo con una Constitución que constitucionalice, valga la redundancia, las ISAPRES. Me parece que esa es una discusión que tenemos que tener a nivel de legislador democrático acerca de cómo vamos a mejorar el sistema de salud. Podemos establecer el derecho a la salud con ciertas garantías generales, pero
No estaría por constitucionalizar las ISAPRE, así como no estaría por constitucionalizar las AFP. Creo que eso rigidiza la solución, eso rigidiza la posibilidad que tiene el legislador democrático para entrar a regular. Y por último, de ninguna manera estaría con una constitución que implicara un retroceso para los derechos de las mujeres. Y eso es algo que para mí es fundamental. Muchas gracias, María. Seguimos con la segunda pregunta luego de esta primera ronda en materia de contenidos. Creo que también es algo relativamente indudable que la campaña, si uno mira la franja, se hace difícil distinguirla de una franja, por ejemplo, de una elección parlamentaria, de una elección presidencial, porque el debate naturalmente la gente vota por los temas más contingentes, en fin, lleva un poquito obligatoriamente a los candidatos, ¿no? Quieranlo o no quieranlo, hacia allá. A mí me gustaría centrarlo en lo que propiamente, ¿no? Debiese o no tener una constitución. Uno de los aspectos centrales, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con la arquitectura del poder, ¿no? Los equilibrios, frenos, contrapesos, el diseño de las instituciones principales del país, y dentro de eso, muy relevante, el sistema político, ¿no? Hay un consenso relativamente amplio que el régimen político, el sistema político, las reglas institucionales de esta sala de máquinas, ¿no? Para tomar las decisiones públicas, están en nuestro país agotadas. Los diagnósticos respecto de por qué están agotadas son muy distintos. Me gustaría saber su visión respecto de este punto. Régimen presidencial atenuado, si es que la Constitución se llega a meter en temas de sistema electoral, algunos dicen que no correspondería, si es que están de acuerdo con introducir modificaciones al sistema proporcional, barreras de entrada, elementos que impidan la fragmentación política, un poco conocer su visión respecto del diseño institucional, sobre todo a nivel de sistema político, que debiese contemplar, Antonio, parto contigo, la eventual propuesta constitucional que ustedes elaboren. Sí. A ver, yo creo que una democracia sana no necesita 20 y tantos partidos políticos para funcionar. Hoy día tenemos 21 partidos políticos constituidos y 2 partidos en vías de formación. Yo creo que necesitamos más requisitos para constituir partidos políticos, más requisitos para conservar la existencia, para evitar la disolución de los partidos después de cada ciclo electoral, y creo también que tenemos que incorporar una barrera de entrada, un cierto umbral de votación necesario, mínimo, para poder acceder al Congreso. Creo que, insisto, una democracia sana no necesita tantos partidos, creo que podemos funcionar perfectamente bien, y creo que Chile funcionaba mejor cuando teníamos una democracia más estable y más saludable. Creo que hay que subir el nivel de las autoridades, y creo que el mejor ejemplo de esto fue lo que vimos en el proceso constitucional anterior. Un conjunto de personas que ganaron elecciones, pero que no estaban ni de cerca capacitadas para el encargo que se les hizo. Y eso lo vemos no solamente en la convención, lo vemos día a día en las noticias, con personas que están al frente de instituciones y que no pueden formalmente cumplir ciertos estándares mínimos, pero no están en condiciones de ejercer los roles de liderazgo y de dirección que se les han encomendado. Yo no sé, en este sentido, en qué han colaborado las decenas de miles de nuevos empleados públicos que han ingresado al sistema público en los últimos meses. Este no es un problema solo de este gobierno. El gobierno anterior fue el mismo problema. El anterior del anterior, el mismo. Tenemos un Estado cada vez más grande, pero que no crece en proveer soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Creo que necesitamos urgentemente cambiar el sistema electoral. Tenemos un sistema electoral que de alguna manera nos hizo perder la estabilidad institucional que teníamos como país. ¿A qué sistema hay que avanzar? Bueno, es un tema técnico que tenemos que discutir. ¿Hay que volver al binominal? No lo sé, es una alternativa. Quizás hay que discutir tener muchos distritos muy chicos que elijan un solo diputado. Hay que discutir las distintas alternativas, pero si hay algo hacia dónde avanzar es que tenemos que recuperar la estabilidad que perdimos y que la perdimos con el cambio al sistema electoral. Finalmente, y con esto cierro, los quórums para ciertas materias. La Constitución tiene que consagrar ciertos quórums. Si hay algo que hemos perdido en los últimos años, han sido las certezas. Chile necesita certezas. Necesitamos certezas para funcionar como país y para salir de esta especie de loop temporal donde todo está en permanente revisión y en permanente discusión.
ciertos quórum especiales para ciertas materias para volver a vivir con certezas y en un país serio y estable. Gracias, Antonio. Aldo. Bien. Yo creo que efectivamente, si uno quiere introducir cambios en lo que Juanpa aludía como la sala de máquinas, que es una expresión, no sé, de autoría de Gargarella, Parece que sí. pero es un constitucionalista argentino que, entre otras cosas, llama la atención acerca de que en las reformas constitucionales latinoamericanas de los últimos años se ha puesto más énfasis en los derechos que en la sala de máquinas. Y yo creo que la sala de máquinas de verdad es muy relevante. Y claro, pero los países también tienen una cultura política, tienen una tradición. Y intervenir en eso me parece a mí que siempre debe ser con cuidado, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos una tradición presidencialista. Ahora creo que debemos atenuar ese presidencialismo, ¿no? Hay materias en que el Congreso Nacional debiera tener, digamos, más capacidad deliberativa respecto, digamos, del Poder Ejecutivo y no la tiene en la actual Constitución y en nuestra tradición constitucional. No es solo problema de la Constitución del 80. Ahora, yo creo que debe haber una representación proporcional, y que eso debe primar, y que eso debe estar en el sistema bicameral, ¿no? Y que ambas cámaras deben tener funciones políticas, digamos, ambas cámaras. Yo no creo que haya que tener un Senado, digamos, con representantes así para cuestiones de orden regional. Yo creo que debe ser una cámara política, pero una cámara política que responda también al principio de proporcionalidad. En el actual diseño electoral no responde al principio de proporcionalidad. Hay varias regiones en que se eligen 2 senadores. Y yo creo que eso no se trata de llegar a tener un Senado con el mismo número de diputadas y diputados, sino que de acercar mucho más, porque ese es el problema que finalmente nos hace, digamos, también tener o ver en el Senado una representación, algo así como de un sector determinado del país. Y una democracia representativa con instrumentos de control y de una democracia participativa, no solo una democracia representativa, porque el sistema político se alejó, ¿no? Se distanció y la ciudadanía no lo percibe como cercano. En ese sentido, creo que en la sala de máquinas debemos estar ahí porque eso es lo que representaría una condición para una mejor democracia y se debe romper con esta tradición política. Muchas gracias, Aldo. Perdonen lo largo. Perdonado. María. Ya, primero me tengo que ir después de esta Sí. intervención, así que 1000 perdones porque tengo otra actividad después. María, te interrumpo como un privilegio antes Ya. de irte, porque la idea es que antes del cierre del debate, que en unos 20 minutos más, cada candidato libremente en 1 o 2 minutos pueda expresarle a los ciudadanos por qué votar por ello. Entonces, Ya. te pido ahí también, además, aprovechar de la pregunta. Hay un speech final respecto de por qué un habitante de la región de Valparaíso, después le voy a hacer la misma pregunta al resto, debe votar por ti, María, y muchas gracias también por acompañarnos hoy día. Bacán, muchas gracias. Bueno, a ver, acá se ha mencionado que necesitamos personas con conocimiento, con capacidad para redactar esta nueva Constitución. Y no es cualquier conocimiento ni cualquier capacidad. Lo que se necesita acá es personas que sepan de diseño institucional. Yo sé de diseño institucional porque soy constitucionalista y mi especialidad es el diseño de instituciones. Yo creo que esa es una capacidad que es fundamental para este nuevo proceso. Necesitamos instituciones bien diseñadas, necesitamos instituciones que hagan más probable que la democracia funcione como una máquina bien aceitada. Y desde ese punto de vista, para referirme al tema del sistema político, me parece que las 12 bases algo delimitan en torno a qué sistema de político va a estar permitido y de qué manera se va a interpretar esto en virtud de los órganos que van a estar trabajando en el nuevo proceso. Creo que nos vamos a quedar con un sistema presidencial, tiene que ver también con lo que se mencionaba acá, nuestra tradición constitucional apunta en esa dirección, pero ciertamente que hay que mejorar ese diseño. Es un diseño que no hace muy probable la colaboración entre ejecutivo y legislativo, sino más bien lo contrario. Por lo tanto, hay que establecer los resguardos institucionales para que eso sea posible. También hay que establecer resguardos en el sentido de permitir alejarse del personalismo que es tan propio de los sistemas presidenciales. Tenemos un programa en mi campaña, lo pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden buscar en redes sociales como María Pardo Ver con B corta, ahí pueden descargar el programa, es un documento de 12 páginas, precisamente se hace cargo de
los temas relativos a sistema político, a los partidos políticos, a lo que dice relación con el tema de la descentralización, para que puedan ir ahí a ver el contenido. Creo que tengo un crédito temporal a contraste con mis compañeros, así que voy a seguir hablando un rato, porque acá lo que sucedió fue un manspreading temporal, por si quieren aprender un nuevo término en inglés. Y me voy a referir a los partidos políticos. Creo que la comisión experta está cometiendo un acierto en lo que dice relación con el umbral de representación y con la regla de antidiscolaje. Me parece que es necesario que avancemos en mejorar el sistema partidista. Creo que los partidos políticos en Chile podrían ser mucho más fuertes y podrían proveernos de mejores y más liderazgos nuevos. Hoy día llevamos hace mucho tiempo en este pimponeo Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Eso es signo de que algo en el sistema de partidos no está funcionando bien. Tenemos que incentivar la democracia interna de los partidos y la aparición de nuevos liderazgos de carácter local. Y por último, me parece muy importante hacer hincapié en una cuestión que señaló acá el candidato republicano. La democracia, para quienes estudiamos derecho constitucional, es claro que es reflexiva. Lo que la democracia significa son dos cosas. Uno, que la mayoría decide. Y dos, que esa mayoría puede cambiar. De eso se trata la democracia. Por eso que cuando definimos democracia en derecho constitucional, que el candidato ciertamente cursó en su universidad, definimos democracia como el gobierno de la mayoría. Y ese gobierno de la mayoría es un gobierno con carácter reflexivo, lo que quiere decir que puede volver sobre las decisiones que se toman para discutirlas nuevamente. De eso se trata la democracia. Ahora, si me refiero a por qué tienen que votar por mí, me llamo María Pardo Vergara, soy profesora de Derecho Constitucional, he estudiado toda mi vida académica y profesional cómo las constituciones pueden cambiar la vida concreta de las personas. En esta constitución, en este nuevo proceso constituyente, estamos proponiendo una constitución que nos proteja a todos y a todas. Sabemos que la ciudadanía está cansada, que está frustrada, que se siente insegura, y por lo mismo es que vamos a trabajar por construir una constitución que nos proteja a todos y a todas, no a los mismos de siempre. Con eso me despido. Muchas gracias por la invitación y los estaré viendo quizás si salimos electos. No sabemos qué va a pasar ahí. Pronto. Bueno, les pido un aplauso para María, que tiene que dejarnos. Antes de aceptar la invitación, nos había transmitido que tenía un compromiso hasta ahora, así que muchas gracias, María, por acompañarnos. Muy interesante tus comentarios. Seguimos, si les parece, en atención al tiempo con Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí, sistema, la misma pregunta. Mira, yo soy de los que creo que en estas materias hay que aplicar el viejo dicho a lo que te criaste, y de ahí partir el análisis hacia adelante, ¿no? Mira, el régimen presidencialista chileno, que ha sido más o menos característico de nuestra historia, se inaugura ya cuando Chile independiente. A ver, partimos con don Bernardo O'Higgins como director supremo, pero a los 6 años, esto fue en 1817, en 1823, la alta burguesía santiaguina estaba cansada del autoritarismo de este personaje y lo forzó a abdicar, cosa que yo creo que O'Higgins estaba agotado ya y también tenía ganas de mandarse a cambiar. Pero ya ahí vino el primer ensayo parlamentarista, ¿no? De 1823 a 1831, que terminó denominándose la anarquía, Dios mío, que es lo que pasó en Chile, ¿no? No lo podemos olvidar. Ese ensayo terminó en la anarquía y sabemos cómo Chile se recuperó, ¿no? Una guerra civil, la batalla de Lircay y, digamos, la instauración de lo que se llama la República Portaliana, que algunos, digamos, asimilan como una recuperación de la vieja monarquía, pero con formas republicanas, etc. La civilidad, digamos, sobre todo santiaguina, echémosle la culpa claramente, ¿no? a la capital de todo esto, cuando ya se recuperó el país, anduvo mejor y estaba tranquilo, se olvidó de los problemas y quiso volver a un régimen que la tuviera ella como principal protagonista. Y ahí fue la revolución de 1891 contra Balmaceda, ¿no? Balmaceda era el típico presidencialista. Digo yo que si hubiera estado al otro lado en ese momento, él hubiera sido parte de la revolución, pero en fin, es otro tema. Y
¿qué pasó? El parlamentarismo fue un fracaso total. Se agota el parlamentarismo cuando se agota la riqueza del salitre, pero exacto. Empieza en 1891, cuando ya la riqueza del salitre conquistada en la Guerra del Pacífico ya rendía sus frutos, y termina en 1924, cuando se había agotado por la competencia del salitre sintético alemán. O sea, el parlamentarismo no duró nada. Y la recuperación presidencialista que instaura la Constitución de 1825 es ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, tenemos que volver a un presidencialismo, a mi juicio, pero sensato. Miren, después de esa fecha, el único cambio importante que se produce contra las facultades del Parlamento, cuando se le quita al Parlamento, por el mal uso que hacía de ella, la facultad de proponer proyectos de ley que implicaran gasto fiscal, ¿no? Eso se le suprimió y se le radicó en el presidente de la República. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que hay ajustes que hacer, ¿no? Por supuesto. El tema de la proliferación de partidos políticos es un exceso. Tal vez volver al sistema binominal sea pasarse al otro extremo, pero hay que buscar un término medio que haga el equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gonzalo. Para ir terminando, como una última pregunta, antes de darle la palabra más libremente. Si una parte fundamental de las constituciones es la arquitectura del poder, lo que pudimos hablar algo en esta pregunta, la otra parte muy relevante, evidentemente, son los derechos fundamentales, ¿no? Donde el aspecto más polémico tiene que ver más que con los derechos tradicionales, civiles, políticos, de primera generación o como cada cual quiera llamarlos, con los derechos sociales, pensión, salud, educación, cómo consagrarlos, qué significa consagrarlos, cuál es el contenido de eso, innovamos o no innovamos respecto a la Constitución vigente. Esto se entronca también con la discusión Estado subsidiario versus Estado social de derecho. ¿Cuál va a ser en este aspecto? Sé que son varios temas, su aproximación, su visión, por lo que van a trabajar en la convención, y dado que por el irrespeto al tiempo me quedaron preguntas por hacer, les pido un comentario en la misma pregunta, o una pillería del moderador, sobre descentralización en específico. Yo sé que es un tema anexo, pero estamos acá en la Fundación Piensa, no podríamos no hablar de eso, saber su visión, si por algo van a trabajar sobre esa materia en específico en la Convención Constitucional. Entonces, derechos fundamentales, derechos sociales, Estado social, subsidiariedad, y alguna nota o comentario sobre descentralización. En 1 minuto y medio. Creo que me deja sin tiempo. Me perdí el orden. ¿Quién fue el último en responder? ¿En partir? Tú partiste, ¿no? Sí. Fue la última en responder. Aldo, entonces. Bueno, corresponde. Yo creo que efectivamente Tenemos ahí una discusión fundamental, es acerca del carácter social del Estado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque las constituciones finalmente tienen que adecuarse a las necesidades, a los conflictos que estructuralmente viven las sociedades. O sea, tiene que haber una relación entre constitución y sistema social. Y yo creo que estamos teniendo una dificultad grave porque hay una exclusión estructural. O sea, el sistema económico, con sus virtudes y sus sombras, ha generado, obviamente, un cambio respecto de años atrás. Eso es indudable. Pero muestra un desgaste, un agotamiento, una incapacidad para incluir a sectores importantes de la sociedad. Y si no asumimos eso desde la Constitución, me parece a mí que vamos a dar una respuesta que no va a cambiar la relación finalmente del sistema político con la sociedad. Y ahí la fórmula socialdemócrata, si no es una forma totalitaria, no tiene nada que ver ni con Venezuela, digamos, ni con lo que se hace en otras experiencias de Latinoamérica, digamos. Son de verdad buscar con imaginación, pero también con carácter, ¿no es cierto?, la relación entre un capitalismo compatible con la democracia. Ese es el problema, porque puede llegar un momento en que la formulación neoliberal, ¿no?, hace incompatible finalmente el modelo económico con la cohesión del sistema social. Y entonces, si no resolvemos eso con buena voluntad, digo, con disposición al diálogo y al mejor argumento, no vamos a salir del trance malo que estamos viviendo. Y claramente, Estado subsidiario, tal como se ha entendido aquí como Estado mínimo, ¿no?, porque también la palabra subsidiario se entiende de otra manera, ¿no?,
me parece a mí que resulta incompatible con el concepto de Estado social y democrático de derecho. Y sobre descentralización, a mí me parece que se requieren más atribuciones para los gobiernos regionales. Tenemos que acercar las decisiones de la democracia a las comunidades regionales, a los gobiernos locales, en fin. Y tiene que haber descentralización fiscal. Esto no quiere decir que tenga que los gobiernos regionales puedan disponer algo así como de una billetera, digamos, abierta. No. Simplemente que buena parte de la decisión o un porcentaje muy importante de la decisión sobre el presupuesto nacional se tome en las regiones. El 30, el 40%, y yo creo que en esto la Constitución debiera tener normas de progresividad, normas transitorias de progresividad, porque si lo dejamos a los gobiernos les cuesta mucho, digamos, independientemente del signo político que tengan, desprenderse finalmente de parte del presupuesto. Eso digo sobre los dos. Muchas gracias, Aldo. Gonzalo. Mira, sobre los derechos sociales, bueno, ya creo que me referí. Nosotros entramos a vivir en sociedad, en primer lugar, para vivir seguros, ¿no? Ese es el primer derecho, ¿no? El de la seguridad ciudadana. Si no hay seguridad ciudadana, todo lo demás es vana palabrería, ¿no? Y a partir de ahí, desarrollarnos y, digamos, entrar a disponer de bienes y servicios que de manera aislada no podríamos conseguir nunca, ¿no? Por eso una sociedad es política cuando es capaz de dar a su gente estos bienes y servicios, entre los cuales estos que llamamos derechos sociales, vivienda, salud, educación, etcétera, previsión, ¿no? Que se pueda vivir de una manera humana digna. Pero para eso tenemos que organizarnos de modo de producir los recursos necesarios para financiarlos, ¿no? Porque aquí se dice, bueno, que el Estado aporte, ¿no? Bueno, ¿y de dónde saca la plata el Estado? Sino que es del cuerpo social. Y por eso en el cuerpo social debe estar el motor del crecimiento de la sociedad, de modo que genere los recursos para estos bienes y servicios, ¿no? Y es ahí donde entra entonces un derecho que a mi juicio falta, pero que hay que mencionarlo, el derecho de cada persona a ser agente de su propio desarrollo, ¿no? A no estar obligado a recibir una dádiva del Estado que al final se va haciendo cada vez más pequeña y que va haciéndolo dependiente de la voluntad de los que manejan el Estado, ¿no? Y para eso se requiere fomentar la libertad de emprendimiento, la libertad de capacidad, de responsabilidad, ¿no? La libertad creativa. Las pymes son el mejor ejemplo para esos efectos, ¿no? Tenemos 1.200.000 pymes, detrás de las cuales hay personas concretas de carne y hueso que padecen enormemente, ¿no? Que sufren, que se sacan la mugre por a ser exitoso el emprendimiento en el cual se han metido, ¿no? Y de ahí se genera la riqueza y los empleos para la comunidad, ¿no? Yo creo que esa es la base esencial para que después nosotros podamos hablar de derechos sociales y de gozar de todos estos beneficios. Y eso, cuando se ha gozado más en este país, en el periodo inmediatamente anterior a este, cuando realmente la libertad de emprendimiento y de creación era el motor del crecimiento. Gracias. Gonzalo, Antonio. Oye, se me olvidó el tema de la descentralización. Un breve alcance. Mira, la descentralización puede ser administrativa o política. Administrativa ya no necesitamos ir a hacer tantos trámites a Santiago, macanudo. Política, tenemos algún gobierno regional, presupuesto, etcétera. Pero falta lo principal, sobre todo aquí en Valparaíso, ¿no? Valparaíso era la capital del comercio exterior chileno y la capital empresarial de Chile. Y eso se termina en 1930 cuando se inicia el proceso centralizado. Nosotros podemos traer toda la descentralización política y administrativa que queramos, pero mientras no haya descentralización del sector privado, no va a haber descentralización. Y para eso necesitamos poner en la Constitución ciertas bases, ¿no? Que se resumen en el viejo dicho, o el garrote o la zanahoria. Gracias, la zanahoria para devolverse a las regiones, el garrote para quedar en Santiago. Gracias, Gonzalo. Antonio. Sí, esto de esta disyuntiva entre Estado social y Estado subsidiario suena como a una especie de nebulosa intelectual, académica, medio intangible, pero termina siendo fundamental para la vida diaria de todos nosotros. Termina definiendo aspectos fundamentales de nuestra vida en sociedad, de salud, de vivienda, de educación,
Y básicamente, esta disyuntiva, ¿qué significa? Queremos que ¿quién tome las decisiones? ¿Queremos que el Estado tome las decisiones por nosotros? ¿O queremos nosotros tomar las decisiones respecto de a qué colegio llevar a nuestros hijos, respecto de con qué médico atendernos, respecto, etcétera, etcétera? Entonces, como tiene que ver con todos esos aspectos de la vida social, yo prefiero tomar uno para abordar este asunto más claramente. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud pública? Para hablar de salud pública, a mi juicio, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la situación de salud del Estado. Y yo creo que tenemos un Estado enfermo. Tenemos un Estado lleno de operadores políticos. Tenemos un Estado que tiene que pagarle el sueldo al cuñado del ministro Jackson. Ahora ya no, porque lo pillaron, pero si no, seguiríamos pagándole el sueldo al cuñado del ministro Jackson. Tenemos un Estado que no solamente es un mal administrador, tenemos un Estado que es también un mal médico, al que se le vencen los remedios en las bodegas del Estado, al que se le mueren los pacientes en la lista de espera. Y no es un problema de recursos. El presupuesto público de salud por afiliado es mucho más alto que el presupuesto privado de salud por afiliado. Es un problema de hacer las cosas bien. Es un problema de que la plata no se quede en el camino. Es un problema de que los recursos se usen eficientemente, ágilmente. Y yo estoy convencido. Yo lo que quiero es un Chile donde cada persona pueda elegir dónde, cuándo y con quién atenderse. Yo estoy seguro de que con un Estado más chico vamos a tener un Chile más grande. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una lista de espera hoy hasta en GES, una cosa contradictoria en sí misma. Tenemos una lista de espera que el Estado es incapaz de abordar. Y tenemos los recursos en el Estado para resolverlo. Mal administrados, absolutamente mal administrados. Tenemos la capacidad hospitalaria en el sector privado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dejar que la gente se muera en la lista de espera? Si el Estado tiene los recursos y el sector privado tiene la capacidad hospitalaria. Que las personas se atiendan donde quieran, cuando quieran y con el médico que quieran. Y que el Estado pague la cuenta, porque ese es el rol que le corresponde. Y respecto a regionalización, un titular solamente y con esto cierro. Yo creo que la mayor discriminación en Chile es territorial. Algunos han considerado que la creación de nuevas regiones resuelve el problema. Yo creo que los vecinos de la región de Ñuble no resolvieron ninguno de sus problemas de postergación territorial con la creación de la región. Yo creo que el problema es mucho más grande y más aguas arriba. Tenemos un problema de arquitectura del Estado. Tenemos un Estado que está al servicio de los partidos políticos antes que al servicio de las personas. Tenemos un Estado que, el otro día me corrigieron la cifra, yo ahora no tengo claro cuál es la real. Pero tenemos un Estado que crece todos los años en empleados públicos. La cifra que salió hace un mes atrás era de 56.000 nuevos empleados públicos en el año. Puede que sea la mitad, no tengo idea. Son decenas de miles. Carabineros de Chile son 60.000 personas. Y el Estado contrató el último año a 56.000. Entonces tenemos un problema de que el Estado está más al servicio de los partidos políticos que al servicio de las personas. Muchas gracias, Antonio. Y para terminar esta conversación de hoy día, además yo sé que los candidatos tienen otra conversación y tienen que partir. La pregunta fundamental, queridos candidatos a consejero constitucional. ¿Por qué alguien de la región de Valparaíso, partiendo por usted, don Gonzalo, debiese votar por Gonzalo Ibáñez? Mira, yo creo que para escribir bien las constituciones hay que tener, digamos, un poco de experiencia, ¿no? Las constituciones no son inventos, no hay. Y bueno, yo tengo detrás mío más de 40 años de docencia universitaria en materias jurídicas. Soy abogado, hice estudios de posgrado en Madrid, después doctorado en París. He escrito varios libros sobre el tema. Eso fue el pensar en eso fue lo que más me movió a aceptar esta candidatura cuando yo estaba tranquilamente sentado en mi casa, ¿no? Pero dije, esto me toca mi responsabilidad, ¿no? Uno puede ya echarse para atrás, ¿no? Y sacar su currículum o sus títulos para lucirlos, pero la verdad es que esos son la fuente de la responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Eso fue lo que me motivó. Yo he sido profesor no de Derecho Constitucional, pero sí de materias muy, muy cercanas, filosofía del derecho, fundamentos filosóficos del derecho, introducción al derecho, ideas políticas, etcétera, ¿no? Así que me siento
bien aperado para esta tarea, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, votan por mí o no, después yo puedo decir, mira, yo soy el más alto del grupo, ¿no? Así que voten por mí. Pero creo que es más bien, hay que invocar este tipo de títulos y de antecedentes. 8 años de vida parlamentaria también ayudan, ¿no? Así es que, bueno, ustedes dirán, voten por mí. ¿Por qué votan? Eso ya depende de ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Antonio, la misma pregunta. ¿Por qué Sí. habría que votar por Antonio Vázquez? Sí, bueno, quedan muy pocos días para la elección de este domingo. Yo nací y crecí en Villa Alemana, fundé junto a José Antonio Kast el Partido Republicano, y a lo largo de esta campaña me he dado cuenta que la inmensa mayoría pensamos y queremos y sentimos lo mismo. No queremos más comunismo, no queremos más mentiras, no queremos que las ideologías destruyan nuestro país, no queremos que los partidos políticos negocien nuestro futuro. Y finalmente lo que sí queremos también es lo mismo. Queremos orden para volver a vivir tranquilos. Queremos libertad para educar a nuestros hijos, para elegir el médico que nos atiende, para emprender. Queremos respeto para nuestras familias y para nuestra bandera. Queremos proteger nuestras vidas y las vidas de Carabineros de Chile. Queremos terminar con los delincuentes y narcos que la izquierda más radical tanto defiende. Queremos expulsar de nuestro país a todos los extranjeros que han ingresado violando nuestras leyes. Yo creo que este 7 de mayo tenemos el deber de cuidar y de hacer respetar todo lo que queremos y sentimos. Y yo estoy seguro de que todos queremos lo mismo, una constitución que sea para todos los chilenos y para el futuro de Chile, una constitución de libertad, de orden público, de respaldo a Carabineros, una constitución que esté al servicio de las personas y no al servicio de los partidos políticos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Aldo, lo mismo. ¿Por qué hay que votar por Aldo Valle? Yo creo que es siempre difícil y debe ser difícil hablar de modo autorreferente, ¿eh? Y uno no debe, ojalá, nunca perder ese pudor. Los candidatos están expulsados. Sí, con todo, ¿no? Es una experiencia más difícil. Yo creo que necesitamos cerrar este capítulo del país respecto de tener una nueva constitución. Y creo que es importante incorporar otras miradas, ¿no? De personas que no han estado en el sistema político, de personas que no han hecho de la política su vida profesional. ¿Y por qué creo que esto es muy importante? Yo valoro, desde luego, los partidos políticos, el fortalecimiento de su organización, de su democracia interna. Me parece que son actores principales de una democracia representativa y de un sistema democrático. No creo en ninguna democracia con apellidos. Y entonces, a la hora también de la idoneidad, ¿no? Claro, también he estado en la actividad académica y eso ayuda a veces a tener, identificar qué es efectivamente lo más importante, qué es aquello, ese espacio común que debemos tener en el país, pues la Constitución tiene que ser capaz de reconocer un espacio común. Y yo creo que hasta ahora no lo hemos logrado. Y luego, respecto a la trayectoria, soy una persona que me opuse activamente a la dictadura militar, que discutí en la izquierda porque siempre pensé que debía ser una oposición política, democrática, pacífica, y eso me significó, desde luego, también tener cierta distancia con algunas estrategias que hubo, digamos, en la izquierda, que no se pueden desconocer, porque tengo un compromiso también con el sentido social que debe la política, finalmente, y la economía, ¿no? Tener. Y que nos ha faltado eso, que nos ha faltado para cientos de miles de chilenas, de chilenos, de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores que hoy día no tienen en el país el bienestar que se necesita, y la democracia puede ayudar a eso. Y en la trayectoria, claro, también como rector, ¿no? Marché con los estudiantes, convoqué a una marcha, lo digo así también con toda tranquilidad, para que se defendiera la educación pública. Porque aquí se produjo la situación contraria, ¿eh? La situación era que la gente no tenía oportunidades de ir a la educación pública. Y todavía, digamos, porque la oferta pública no permite a muchos estudiantes optar por la educación pública. Entonces, fíjese lo que pedíamos, que hubiese derecho a optar entre educación pública y educación privada. En esos equilibrios, creo yo,
y he dado testimonio en mi trayectoria y por lo mismo pienso que debiera ser parte de este Consejo Constitucional. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir hoy día. Desde la Fundación Piensa estamos muy contentos de poder haber organizado esta conversación de modo tal de orientar, insisto, a la ciudadanía de la región de Valparaíso para que cada cual en su conciencia pueda este 7 de mayo votar de la manera más informada posible. Agradecemos también a quienes nos han seguido a través de las distintas plataformas y redes sociales. Los invitamos a motivar a sus cercanos para asistir a votar este domingo. Recordar que el voto es obligatorio y a quienes no conocen la labor de la Fundación Piensa, los invitamos a fundacionpiensa.cl para poder conocer el rol de este centro de estudios, que lo que busca es humildemente tratar de contribuir con ideas, propuestas de políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de la región de Valparaíso. Para finalizar, agradezco a Antonio, a Aldo y a Gonzalo, y a ustedes les pido en agradecimiento un aplauso para poder cerrar esta.